Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, muy buenas noches, bienvenidos al programa de hoy. Tenemos un programa muy especial. Nos encontramos desde el despacho del embajador de México en nuestro país, Rodrigo Labardini. Muchas gracias, embajador, por recibirnos en su casa. Muchas gracias, como siempre, un buen amigo y la oportunidad de poder platicar con su auditorio. ¿Cuánto tiempo tiene ya de estar usted en Nicaragua haciendo un trabajo tan efectivo? Pues gracias por el comentario, pero llevo 2 años, casi 4 meses, 2 años 4. ¿Se ha sentido bajo esta administración suya un enorme empuje, cooperación bilateral y relación de comercio? Incluso la inversión mexicana en Nicaragua se incrementó sustancialmente. Muchas gracias, sí. He corrido con la suerte de que por lo menos mis voces se han logrado escuchar y el esfuerzo ha dado resultado. Efectivamente, en cuestión de inversión, México es ya el segundo inversionista aquí en Nicaragua. De 2005 a 2013, primer semestre, había ya más de 950 millones de dólares. Pero ya con lo que ha ocurrido en 2013 se superaron los 1.000 millones acumulados y con las inversiones que se anunciaron este año simplemente yo estoy seguro que vamos a superar los 1.100 y quizá un poco más todavía. Eso nos convierte a México en el segundo inversionista aquí en Nicaragua. Se dice fácil, pero es labor de muchos nicaragüenses y muchos mexicanos que ven oportunidades y quieren desarrollar esas oportunidades precisamente. Quiere decir que ¿en cuánto creció esta inversión mexicana en nuestro país en los últimos 2 años? Los últimos 2 años es aproximadamente un 20% quizá, porque si vamos a llegar a 1.100, y digo esto porque con los datos de 2013 se tienen ya superado los 1.050 quizá, pero con las inversiones que se han anunciado este año, que son por ejemplo los 55 de Cemex, duplicar esto, son los 50 de Lala, los 65 de su carne, lo que sigue invirtiendo Claro, todos ellos. Ya en esas inversiones estamos hablando de casi 150 millones de dólares en esa. Pero aparte hay otras inversiones importantes, no tan conocidas, pero por ejemplo un hotel allá en Somoto, un hotel Jalisco, o algunas otras empresas que han llegado que quieren invertir 2 millones, 3 millones, o hay quien quiere invertir 200,000 porque eso es lo que le da, pero lo que importa es que el jarrito se va llenando de poquito en poquito. Y eso hace que ya México hoy sea el segundo inversionista aquí en Nicaragua. Ahora, ¿qué es lo que ha favorecido esta atracción de inversiones en Nicaragua? ¿La política a favor del inversionista que tiene el país, el Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua y México? Yo creo que es un conjunto de factores. Uno, sin duda, es el ambiente aquí en Nicaragua que está favoreciendo la inversión y eso es algo muy positivo. Se requiere, evidentemente, todo tiene capacidad de mejorar, una mayor certidumbre simplemente en esa inversión, pero eso ha sido suficiente para atraer al inversionista. El inversionista mexicano que cuando invierte lo que quiere hacer, estoy seguro, cuando invierte para que eso donde invirtió le compre o le venda más barato. Y esto lo mete entonces en su cadena productiva. Y eso empieza a ligar, no nada más las políticas nacionales, sino también empieza a promover el comercio. Se nos dice relativamente fácil, pero el comercio bilateral ha crecido de manera muy importante en los últimos 2 años y medio. En 2012 el comercio creció, te comentaba yo una última vez, creció más de 60, casi 60% en 2012. Que me acuerdo la primera vez que me dijeron eso, le dije yo a mi gente, no, Rodrigo, regrésate porque no te creo. ¿Por qué? Porque no hay comercio que pueda crecer de esa forma. Y sin embargo, a las 2 semanas regresó y traía otros datos diciendo, es que están aquí, y ya con varios confirmados. Y entonces pregunté, pues vamos a ver qué es lo que estamos haciendo, qué está pasando. En 2013 volvió otro 60%. 2012 fue 58.1, 2013 60.7, 60 y 60. Y esto ha continuado para que en 2014 vamos a crecer alrededor del 7%. Y subrayo es un fuerte 7%. Comparado con 60 y 60 sí llama mucho la atención. Pero ¿por qué? Estarán ustedes viendo ahorita en la gráfica cómo suben las gráficas y de repente hay un pequeño vacío. Ahí en el año 2007 es el pico, baja 2008 y luego baja 2009. Ese es el piso de la relación bilateral. ¿Pero por qué un piso? Son 328 millones de dólares ahí, bilaterales, el piso. Recordarán, en 2007 el comercio todavía tenía en materia bilateral 250 millones de dólares de petróleo que México vendía a Nicaragua. En 2008 Nicaragua decide irse con otro comprador, todo es libre, perfecto. Pero en 2008 todavía hay 120 millones de dólares.
Pero en 2008 y 2009 ocurren dos eventos adicionales. La crisis mundial, que hace que el comercio se restrinja, todo el mundo se achica, y el virus H1N1, que en México provocó todavía mayor cerrazón, en donde hubo incluso países que violaron tratados y convenios aéreos. ¿Esto qué significa? Se contrajo. Pero yo lo que le llamo a esto es la recuperación de las curvas. Como se ve, si quitáramos ese hueco, esa caída, se ve cómo va subiendo realmente, y entonces este pico ha sido remontar a donde estaba en un desarrollo normal. Es decir, quitando la crisis, quitando el H1N1 y el cambio, significó que simplemente se recupera en un fuerte 7%, que 7% de crecimiento en un comercio bilateral es fuerte. Sí, no es nada despreciable. Entonces es una recuperación de esas curvas, de esa forma. Y esto hace que el día de hoy México sea el segundo socio comercial de Nicaragua. En temas tan simples, en algunos temas observaremos que ese invertir en algo provoca cadena productiva. Le llamo yo encadenamiento productivo. ¿Qué significa esto? El insumo que se produce en un país es llevado al otro y aquí es transformado en algo y entonces se regresa a ese país o se exporta a un tercero. Cadena productiva. Esto es algo genial porque significa que Nicaragua tiene todo en sus manos, tiene el control absoluto. ¿A qué voy? Un ejemplo es en materia de automotores, de arneses. Ese es algo impresionante. Se trae cobre, alambre de cobre, desecho de cobre de México, se trae aquí a Nicaragua y se transforma en un arnés. ¿Qué cosa es un arnés? Siempre lo digo yo, cuando venimos manejando el automóvil, estiramos la mano, aprieta un botón y ese botón hace que de repente sube el seguro o baja o sube el vidrio, o se mueven los limpiadores que ustedes llaman a brisadores. Los parabrisas. El parabrisas y el brisador sobre ese, la hoja, la pluma esa de plástico que limpia el parabrisas, se prenden los focos, las de atrás, en fin, tantas cosas. ¿Qué ocurre? Donde yo aprieto sale un alambre de cobre que llega al motor y acciona esto. Eso es un alambre de cobre. Varios alambres de cobre forman un arnés y un automóvil tiene más de 30 arneses. Entonces, así como se importa el cobre, se transforma en arnés, se manda a México, se mete en vehículos mexicanos o bien en esos vehículos o se manda a México y junto con otros se envía a Estados Unidos. Pero en los hechos está resultando, gracias a ese TLC que entró en vigor el 1 de septiembre de 2012 para México y Nicaragua, a través de ciertas reglas de acumulación ampliada, que permite que un producto nicaragüense esté en Estados Unidos a través de un producto mexicano. Eso es cadena productiva, eso es libre comercio. Ese es un ejemplo y eso ha permitido crecer mucho. Otro es en materia de la industria textil. En este caso se importa de México mezclilla, que la mezclilla es la tela de jean, el azulón, le llaman ustedes. Aquí se transforma en prendas, en pantalones, bolsos, chamarras, etcétera, y se exporta a terceros países. A partir de este año ya se están exportando a México también. ¿Qué significa esto? Otra vez esa cadena productiva. Se importa la materia, se transforma y se reexporta a un tercero. Y esto es algo fantástico para Nicaragua, porque significa que ya no dependemos del precio internacional de algo. Sabemos cuánto cuesta el insumo, cuánto transportarlo, cuánto producirlo y en cuánto lo voy a vender. No se depende de asistencia, no se depende del precio internacional de algo, tenemos el control. Eso es algo que estamos observando. Y esto provoca incluso, verán ustedes ahí, en algunos temas. Por ejemplo, Nicaragua es el primer destino mundial de la mezclilla mexicana, del azulón. Se dice fácil, pero arriba de lo que importa Colombia o Estados Unidos. Nicaragua es el segundo importador, segundo destino en el mundo de productos mexicanos como caucho y plástico, como conductores, semiconductores. Se dice fácil. Es el tercer destino de papel higiénico elaborado en México, el quinto destino de alimento infantil elaborado en México, entiéndase leche en polvo. Se dice muy sencillo, pero esto no es sorprendente. Nicaragua es el segundo destino por arriba de como China, como esto. ¿Y esto qué hace? Cuando yo iba preparando, y creo que te comenté algunas de las veces que he estado ahí, cuando he tenido que hacer estas presentaciones, yo he descubierto que yo tengo que conocer más de México. Y tú dices, ¿por qué? Porque si yo conozco qué va a pasar en México, las oportunidades, esas son oportunidades de comercio para todos. ¿A cuánto mercado mexicano estamos llegando con productos nicaragüenses? Pues a los 120 millones, es decir, son productos tan variados entre arneses,
un nicho muy específico, pero está también el maní, está el ron de productos nicaragüenses tal cual. Hay muchas formas, muchos ejemplos nos está llegando. Lo importante es el mercado, 120 con 40, es un mercado potencial de 160 millones. Y aquí, en este crecimiento, me hizo ver por qué tengo que conocer de México. México produjo en 2012 2.900.000 automóviles, 2.9 millones. Y en 2016 vamos a producir 4 millones. Se dice fácil. Tan solo Nissan va a producir 1 millón. ¿Y qué crees que necesitan todos esos autos? Esos 4 millones de autos necesitan arneses. Y necesitan entonces plástico y caucho. Va a incrementar las exportaciones desde Nicaragua. Pues yo quiero pensar que sí. Hacia eso estamos orientando mucho esfuerzo. Una empresa, ya sabemos, Arnecom Yazaki está en eso, Dresselmayer está explorando igualmente. Para empezar, esto simplemente se trata de ver cómo complementar esto, cómo hacer esa cadena productiva. Textiles ya estamos, en conductores, y menciono conductores, porque no he logrado encontrar todavía a los compradores tal cual para saber qué más necesitan y qué va. Lo menciono porque México, por ejemplo, es el tercer productor mundial de celulares. Estoy seguro que probablemente tú o yo tenemos un celular elaborado en México. Y esos requieren conductores, requieren partes de cobre. México es el primer productor mundial de refrigeradores con puerta separada para congelador en el mundo. Y requieren también conductores, partes eléctricas. México es el primer productor en el mundo de pantalla plana. ¿Y qué crees que necesitan? Igualmente de eso. Entonces significa una actividad. Es claro, Nicaragua es el tercer socio de la industria eléctrica mexicana, después de Estados Unidos y Canadá, pero por encima Nicaragua en su comercio en partes eléctricas, de la industria eléctrica, por arriba del comercio México-Alemania, México-Brasil o México-China. Esto es Nos hemos inaudito. convertido en un socio mutuo muy importante. En algunos boletines que nosotros divulgamos, le ponemos México, socio estratégico de Nicaragua. Es llegar a un nicho, a una parte del mercado y encontrar. Y aquí en la embajada lo que hemos procurado hacer es llegar a productos, a la tarifa arancelaria, pero a 8 dígitos. 8 dígitos. De tal manera que sabemos, no promovemos el comercio bilateral, no el sector industrial, no el sector energético, no el sector automotor, sino buscar el conductor eléctrico, el que vende y compra esto. Vaya, puesto de otra manera, como le decía yo a la FENIC, a los ferreteros. Lo que quiero yo encontrar es al productor del tornillo que mide 3/4 de pulgada de largo, como por medio de grosor, pero de rosca izquierda. Para entonces buscar al comprador de un tornillo de 3/4 de largo, por medio de ancho, de grosor, de rosca izquierda. Ahí es donde está el negocio. Yo lo he dicho muchas veces, a mí me llaman embajador, pero los reales embajadores son empresarios, inversionistas y gente como los que nos están viendo ahorita que trabajan en el sector para poder desarrollar todo este tema. Mi labor es tratar de buscar y fomentar esos puentes. Y espero que el mercado haya resultado un poco en este sentido. Creo que avanza en eso muy bien. Embajador, permítame ir a unos importantes mensajes de nuestros patrocinadores. Y al volver quiero hablar de otro aspecto no menos importante, que es la relación bilateral México-Nicaragua. Ya regresamos. El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP presentó Nicaragua Empresaria.